Antes no entendía la diferencia entre solsticio y equinoccio. Solo sabía que muchos se van a cargar de buenas vibras a zonas arqueológicas. ¿Pero qué hay detrás de estas palabras? Estas derivan del latín solsticio, solstitium, sol sistere, o sol quieto, y equinoccio, aequinoctium, aequus nocte, noche igual. Estas dan nombre a 4 eventos astronómicos a lo largo del año, divididos en 2 solsticios y 2 equinoccios, los cuales son generados por alineaciones entre la Tierra y el Sol. Si viéramos salir el Sol por el horizonte durante un año completo, veríamos algo parecido a esto. Claro, el Sol saldría en 365 ocasiones, pero todas estas salidas tienen un límite. Es como si pusiéramos una regla en el horizonte, en donde el Sol se desplazaría a lo largo de esta hasta puntos máximos hacia el norte y hacia el sur, no avanzando más allá. En realidad el Sol no sale, como antes creían que éste giraba alrededor de la Tierra. La Tierra rota sobre su propio eje, con un bamboleo como el de un trompo, durante todo el año. Bamboleo que hace posibles las 4 estaciones. Esa rotación da el efecto visual de que el Sol sale por el oriente, recorre el cielo y se oculta por el poniente. Todos estos aspectos les importaban sobremanera a las culturas antiguas, no solo prehispánicas, sino egipcias, romanas, persas, incas, etc. La observación del Sol y sus diversas posiciones a lo largo del año les indicaba en qué tiempo se encontraban, si venía el calor o el frío, si venían lluvias o secas, y los tiempos para sembrar, cosechar o cazar. En esta medición de tiempo es donde encontramos a solsticios y equinoccios, fenómenos que dividían a los 365 días en 4 principales periodos de tiempo. Hoy en día a la Tierra le hemos asignado líneas imaginarias sobre su superficie, líneas que llamamos paralelos, las cuales son horizontales, y meridianos, las cuales son verticales. Existe el paralelo cero, que está a la mitad de la Tierra y que es llamado Ecuador, ya que esa línea imaginaria pasa por ese país, línea que la divide en hemisferio norte y sur. A partir del paralelo cero, hacia arriba y hacia abajo se van asignando grados a los mismos. Y para este video, lo que nos importa es llegar al paralelo 23 en ambos hemisferios. En el hemisferio norte, este es llamado Trópico de Cáncer, y en el sur, Trópico de Capricornio. Estos 2 paralelos 23 son la frontera máxima de rotación de la Tierra a lo largo del año, pues al llegar a esos 2 límites, la Tierra comienza a rotar hasta alcanzar el otro grado 23. Y esos 2 momentos en que la Tierra ya no gira más allá de cada paralelo 23 es a lo que se llama solsticio, pues este aparentemente se queda quieto y no avanza, regresando por donde vino. El tiempo aproximado que tarda la Tierra en su rotación de la línea del Ecuador al paralelo 23 norte es de 91 días. De ese paralelo para regresar al Ecuador, otros 91. Luego del Ecuador al paralelo 23 sur, 91. Y para volver al Ecuador, otros 91, teniendo así las 4 estaciones. Pero las estaciones están invertidas en ambos hemisferios, pues cuando la Tierra le muestra al Sol el hemisferio norte de frente, hace más calor en esa mitad, mientras que en el sur es la época más fría. Entonces, cuando se ubica en el paralelo 23 norte, estamos en el solsticio de verano, pero en el sur es el solsticio de invierno, y cuando en el norte se da el solsticio de diciembre, en el otro hemisferio es el inicio del verano. Además, cuando el Sol se proyecta más sobre el norte, los días ahí son más largos y las noches más cortas, pasando todo lo contrario en el sur. ¿Y qué pasa con los equinoccios? La palabra significa noche igual, pues cuando la línea del Ecuador se alinea perfectamente con el Sol, la duración del día y la noche es la misma en ambos hemisferios. Pero al rotar, inclinándose hacia alguno de los dos, el día se hace más largo o corto en alguno de los 2 hemisferios. Así, en el centro de la línea visual tenemos a los 2 equinoccios, también invertidos en ambos hemisferios, pues cuando es equinoccio de primavera en el norte, en el sur es el equinoccio de otoño y viceversa. Y para medir estos 4 momentos, todas las culturas antiguas tenían sistemas de medición,
No citaré todas pues nunca acabaríamos, pero solo daremos el ejemplo de una cultura prehispánica no de Mesoamérica, sino de Sudamérica, antes de llegar a las nuestras. Las 13 columnas de Chanquillo, en el actual Perú. Chanquillo era un centro ceremonial y observatorio, donde hacia el oeste aún existen 13 torres que crearon para medir las salidas del sol durante el año. Siendo que al llegar el sol a las esquinas de esta regla gigante era el momento de los solsticios, y al estar en el centro eran los equinoccios. Regresando a nuestras culturas, las estructuras para medir estos movimientos sobraban. Como algunos ejemplos tenemos el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, en donde el descenso de la serpiente hasta las cabezas al pie de sus escaleras marca los equinoccios. Claro, este fenómeno de luz y sombra no solo se da en el equinoccio, sino que se puede ver días antes o después del evento. Lo mismo pasa en la ciudad de Mayapán, donde su basamento principal pasa lo mismo. El templo de las muñecas en Sibichaltún, en donde en el equinoccio el sol pasa por la puerta principal de este basamento. Se cree que la salida del sol entre los dos adoratorios del templo mayor marcaban los equinoccios y que sus esquinas los solsticios. Tampoco tenían que construir estructuras gigantes para medir equinoccios. Por ejemplo, a través de esta puerta en Oxquintoc, en Yucatán, el sol sale en los equinoccios. O este marco de piedra en la principal construcción de Xochitecatl, en Tlaxcala. También tenemos el observatorio ubicado en el Monte Tlaloc. Y claro, los principales referentes para medir la salida del sol eran las montañas, pero la ausencia de estas no detenía a nuestros antepasados, pues en zonas como la península de Yucatán, donde casi no existen montañas para calibrar con ellas el horizonte, creaban sus propias montañas artificiales, que eran claro los basamentos piramidales. Por citar un ejemplo de una estructura clásica que medía solsticios y equinoccios, tenemos estos 3 tipos de estructuras, que fueron reproducidas en varias zonas mayas, donde los edificios de las esquinas marcaban los solsticios y el edificio central los equinoccios. Y ya no digamos observatorios como los de Chichén Itzá y Mayapán, que medían eso y muchas cosas más. Así, solsticios y equinoccios eran medidos con infinidad de construcciones, que iban desde las más grandiosas a estelas, pequeñas piedras aparentemente sin importancia, cuevas, cenotes, piedras sacrificiales, los juegos de pelota, entre muchas cosas más. Y es graciosa la creencia actual de cargarse de energía los días 21 de cada año, abarrotando las principales zonas arqueológicas del país para recibir el equinoccio, pues la verdad es que en muchos años el equinoccio real no se da el 21 de marzo, sino 1 o 2 días previos a esa fecha. Así, al cargarse de buenas vibras, resulta que el verdadero fenómeno astronómico se gestó días antes. Pero bueno, viva la Vox Populi. Ahora, ya sabemos la diferencia entre esos dos conceptos y la importancia que tenían para todas las culturas antiguas del mundo. Así que gracias por ver este video, que sean muy felices y nos vemos en la próxima entrega. Gracias de parte de Alcu.